Al pasar junto a la limpiadora, el director se quedó paralizado al ver su colgante, el mismo que llevaba su hija cuando desapareció hace muchos años. La lluvia caía pesadamente sobre la Ciudad de México, empapando las calles y envolviendo la ciudad en un ambiente gris y melancólico. Dentro de las oficinas de Montoya Enterprises, Lucía, una joven de semblante sereno pero lleno de determinación, limpiaba los pasillos con su cubeta y trapeador en mano. Aunque su trabajo era modesto, lo hacía con dedicación. Siempre había sido así, desde que salió del orfanato. La vida no le había dado mucho, pero lo poco que tenía, lo valoraba. El sonido de los zapatos golpeando el mármol del suelo hizo que levantara la vista. No esperaba cruzarse con nadie a esa hora, pero ahí estaba Jorge Pérez, el vicedirector de la empresa. Alto, imponente y con una expresión de fastidio permanente, Jorge siempre había sido una figura intimidante. «¿Qué haces aquí, estorbando?», espetó Jorge, mirándola de arriba abajo como si fuera invisible. Lucía sintió el calor subirle a las mejillas, pero bajó la cabeza sin decir nada. Sabía que era mejor no confrontarlo. Había oído historias de otros empleados sobre su mal temperamento y no quería ser la próxima víctima de sus humillaciones. «Mira cómo dejaste todo mojado. ¿Es que no sabes hacer bien tu trabajo?», continuó Jorge, elevando la voz mientras pateaba el cubo de agua, haciendo que el agua sucia se derramara por el pasillo. Lucía apretó los labios, luchando por contener las lágrimas. No era justo, pero tampoco podía permitirse perder ese empleo. Mientras intentaba limpiar el desastre que Jorge había causado a propósito, sintió un par de ojos observándola. Levantó la vista y vio a Héctor Montoya, el director de la empresa, parado a unos metros. Había llegado sin que nadie lo notara. Su expresión era difícil de leer, pero sus ojos transmitían algo más profundo, algo que Lucía no pudo identificar en ese momento. «Jorge», la voz de Héctor resonó firme, pero controlada. «Eso no fue necesario». Jorge se giró sorprendido al ver a su jefe. Inmediatamente su actitud cambió. El hombre que segundos antes había sido cruel y despectivo, ahora parecía incómodo. «Señor Montoya, yo solo», balbuceó Jorge, buscando una excusa, pero Héctor no le prestó atención. Héctor caminó hacia Lucía y se agachó para ayudarla a levantar el cubo. Al inclinarse, sus ojos se encontraron con algo que le hizo detenerse en seco. El pingente de plata en forma de llave que colgaba del cuello de Lucía. Héctor lo reconoció de inmediato. Su respiración se volvió pesada por un momento, pero logró mantener la compostura. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó Héctor en voz baja, pero su tono era serio. Lucía, confundida por la pregunta, miró el colgante. Había sido suyo desde que tenía memoria, el único objeto que tenía de su infancia. Lo llevaba consigo como un amuleto, aunque no supiera exactamente de dónde venía. «Lo he tenido desde siempre, señor», respondió Lucía, sin entender el significado de la pregunta. Héctor la miró con una mezcla de incredulidad y sorpresa. Aquella llave, era imposible confundirla. Era el regalo que le había dado a su hija, Lucía, cuando apenas era una niña. El dolor de aquel recuerdo lo golpeó de lleno. Su hija desaparecida hacía tantos años. ¿Podría ser posible? «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz ligeramente temblorosa. «Lucía, señor. Me llamo Lucía». El impacto de escuchar ese nombre hizo que Héctor sintiera un nudo en la garganta. Todo encajaba, pero al mismo tiempo era imposible de creer. Había pasado tanto tiempo desde el accidente, desde aquella tragedia en el tren. No podía ser una coincidencia. Jorge, que había estado observando la escena en silencio, intentó cambiar el tema, notando la incomodidad de la situación. «Héctor, esta chica no es más que una empleada. No tiene importancia», dijo, tratando de desviar la atención. Pero Héctor no lo escuchaba. Sus pensamientos estaban en otro lugar, en los recuerdos que había intentado enterrar durante tantos años. La desaparición de su hija lo había marcado profundamente, y aunque había dejado de buscarla activamente, nunca había perdido la esperanza de encontrarla, y ahora esa esperanza parecía materializarse frente a sus ojos,
en la figura de una joven humilde que llevaba el nombre y el colgante de su hija. «Lucía, ¿podemos hablar en privado?», preguntó Héctor, suavizando el tono de su voz. Lucía, desconcertada, asintió. No sabía por qué, pero sentía que algo importante estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría su vida para siempre. Lucía siguió a Héctor por los pasillos de la imponente empresa, tratando de mantener la calma mientras su mente corría a 1000 por hora. No entendía por qué el director, un hombre tan importante, se interesaba en algo tan trivial como su colgante. ¿Qué podría significar? Mientras caminaban hacia su oficina, sentía una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Héctor abrió la puerta de su espaciosa oficina, decorada con muebles elegantes y una vista impresionante de la Ciudad de México desde las ventanas. Indicó a Lucía que se sentara en una de las sillas frente a su escritorio. La joven se sentó, aún sin comprender lo que estaba sucediendo. «Lucía», comenzó Héctor, tomando asiento frente a ella y apoyando sus manos sobre el escritorio. «Ese colgante es exactamente igual al que le di a mi hija hace muchos años». Lucía lo miró sorprendida. ¿Su hija? No podía ser posible. «No sé qué decir, señor», respondió ella con cautela. «Este colgante es lo único que tengo de mi infancia. Me lo encontré puesto cuando me hallaron en una estación de tren cuando era pequeña. No recuerdo nada más». El corazón de Héctor dio un vuelco al escuchar eso. Todo coincidía. El accidente de tren, la desaparición de su hija y ahora esta joven que llevaba el mismo nombre y colgante. «Lucía, quiero que me escuches con atención», dijo Héctor, inclinándose hacia adelante. «Hace muchos años, cuando mi hija tenía apenas 3 años, sufrimos un accidente en un tren. Yo fui atacado y arrojado fuera del tren y estuve en coma durante meses. Cuando desperté, mi hija había desaparecido y nunca la encontramos, hasta ahora». Lucía sintió que el aire se volvía más pesado en la habitación. Las palabras de Héctor le resultaban demasiado impactantes para procesar. ¿Estaba diciendo que ella era su hija perdida? «¿Está diciendo que yo soy...?» comenzó Lucía, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. «No lo sé con certeza», dijo Héctor, con un tono suave pero cargado de emoción. «Pero todo esto, el colgante, tu nombre, cómo te encontraron en una estación de tren, todo me lleva a pensar que podría ser mi hija». Lucía bajó la mirada, tratando de asimilar lo que estaba escuchando. Su mente estaba llena de preguntas, pero la más importante de todas era: ¿y si Héctor tenía razón? ¿Y si ella había sido parte de una familia que la había estado buscando durante todos estos años? «Entiendo que esto debe ser un shock para ti», dijo Héctor, viendo la confusión en el rostro de Lucía. «No espero que lo creas de inmediato, pero necesito que me permitas hacer algo. Quiero que hagamos un examen de ADN para confirmar si realmente eres mi hija». Lucía lo miró fijamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder. El miedo a abrir viejas heridas, a descubrir una verdad que cambiaría todo lo que había creído, la mantenía en vilo. «No sé qué decir, señor Montoya», susurró finalmente con la voz temblorosa. «Mi vida ha sido... Siempre pensé que mis padres me abandonaron». Héctor sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. ¿Cuánto sufrimiento había cargado Lucía durante todos esos años, creyendo que había sido abandonada? «Te aseguro que si eres mi hija, nunca te abandonamos», dijo Héctor, con la voz llena de sinceridad. «Siempre te buscamos. Mi esposa, Mariana, jamás perdió la esperanza. Si tú eres nuestra hija, significa que finalmente hemos encontrado lo que más anhelábamos». Lucía tomó aire profundamente, intentando procesar todo lo que estaba ocurriendo. La idea de que podría haber sido parte de una familia, de que había personas que nunca dejaron de buscarla, era difícil de aceptar. Durante tanto tiempo había vivido con la convicción de que no era más que una huérfana sin pasado, que no merecía preguntarse sobre sus orígenes. «Si aceptas, haremos el examen lo antes posible», añadió Héctor. «No te presionaré, pero necesito saber la verdad, por mi bien y por el tuyo». Lucía asintió lentamente. Aunque el miedo la invadía, también sentía una creciente curiosidad. Quería saber la verdad,
por más dolorosa que pudiera ser. «Está bien», dijo finalmente. «Haremos el examen de ADN». Héctor exhaló un suspiro de alivio, agradecido por su disposición. Sabía que las próximas horas serían cruciales, no solo para él, sino para Lucía. La espera para los resultados sería agónica, pero el potencial de reunir a su familia lo llenaba de esperanza. «Gracias, Lucía», dijo Héctor con una sonrisa cálida. «No tienes idea de lo que esto significa para mí. Pase lo que pase, quiero que sepas que estás segura aquí. Nadie te lastimará». Lucía se levantó lentamente de la silla, aún asimilando la conversación. Al salir de la oficina, sentía como si su vida estuviera a punto de cambiar drásticamente. En ese momento, no sabía si para bien o para mal, pero una cosa era cierta: la verdad, finalmente, estaba a su alcance. Héctor se quedó solo en su oficina, mirando fijamente la puerta por donde Lucía había salido. Su corazón latía con fuerza, y los recuerdos que había intentado suprimir durante años comenzaron a inundar su mente. Todo había ocurrido tan rápido. En una fracción de segundo su vida se había destrozado. La imagen de su pequeña hija, con sus rizos oscuros y su risa inocente, estaba grabada en su memoria como si fuera ayer. Era un día soleado cuando Héctor y su hija Lucía abordaron ese tren. Mariana no había podido acompañarlos por una reunión de trabajo, y Héctor decidió aprovechar el viaje para pasar un día especial con su hija. Recuerda que Lucía estaba emocionada, señalando cada cosa que veía por la ventana del tren, hablando sin parar con la curiosidad propia de una niña de 3 años. Pero lo que comenzó como un día perfecto se transformó en una pesadilla en cuestión de minutos. Héctor había sido atacado por un grupo de asaltantes que intentaron robarle. Durante el forcejeo, lo arrojaron fuera del tren mientras cruzaban un puente. Todo lo que recuerda después es la caída, el dolor y, finalmente, la oscuridad. Despertó semanas después en un hospital, incapaz de moverse y con la mente nublada por el trauma. Al principio, solo podía pensar en Lucía. ¿Qué había sido de ella? ¿Había sobrevivido al ataque? Pero los médicos le informaron que su hija no había sido encontrada en el tren ni en las estaciones posteriores. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados, y Héctor cayó en un abismo de desesperación. Meses después, cuando pudo caminar y hablar nuevamente, comenzó una búsqueda incesante junto a Mariana, contratando detectives, buscando en estaciones de trenes, hospitales, incluso orfanatos. Pero no había rastro de la pequeña Lucía. La búsqueda de su hija se había vuelto la razón de vivir para Héctor y Mariana, pero con el tiempo, las pistas se fueron agotando y la esperanza comenzó a desvanecerse. Héctor se refugió en su trabajo, levantando el imperio que era Montoya Enterprises, mientras que Mariana nunca dejó de buscar. La oficina de Héctor, normalmente un santuario de orden y control, ahora parecía estrecha, sofocante. Sus ojos se dirigieron hacia una foto en su escritorio, una imagen que había sido tomada antes del accidente, donde él sostenía a la pequeña Lucía en brazos, mientras ambos sonreían despreocupadamente. La visión de esa foto le provocó un nudo en la garganta. Ahora, después de tantos años, esa joven que acababa de salir de su oficina podría ser su Lucía. Héctor sentía una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si los resultados del ADN confirmaban lo que su corazón ya le estaba diciendo? ¿Cómo sería la vida después de eso? ¿Cómo le explicaría a Mariana que, finalmente, habían encontrado a su hija, justo cuando todo parecía perdido? El tiempo había hecho que ambos se resignaran, aunque Mariana, en el fondo, nunca dejó de creer que algún día la encontrarían. Héctor siempre la había admirado por esa fuerza inquebrantable, mientras que él mismo había empezado a aceptar que tal vez Lucía nunca regresaría. La puerta se abrió suavemente, y Mariana entró. Tenía el cabello recogido y llevaba la expresión cansada de alguien que había vivido demasiados años con el dolor del pasado. «Me dijeron que llegaste», dijo ella con una suave sonrisa, acercándose a él. «¿Todo bien?» Héctor se quedó en silencio por un momento, mirando a su esposa. ¿Cómo iba a contarle lo que acababa de suceder? La esperanza que ambos habían compartido durante tantos años estaba a punto de materializarse,
pero también sabía que debía ser cuidadoso. Los resultados del ADN aún no estaban y no quería levantar falsas esperanzas. «Mariana, creo que he encontrado a Lucía», dijo finalmente, con un tono bajo pero firme. Mariana lo miró, sus ojos llenándose de sorpresa y confusión. Había escuchado esas palabras antes, cuando alguna pista parecía prometedora, pero terminaba siendo un callejón sin salida. Sin embargo, algo en el tono de Héctor le hizo saber que esta vez era diferente. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», preguntó, acercándose a él rápidamente. Héctor suspiró profundamente, tratando de calmar su mente. «Una de nuestras empleadas, la joven que trabaja como limpiadora, lleva el mismo colgante que le dimos a Lucía cuando era una niña. Y lo que es más extraño, se llama Lucía. La encontraron en una estación de tren cuando era pequeña. No recuerda nada de sus padres». Mariana se quedó en silencio por unos segundos, procesando la información. Su corazón latía con fuerza y podía sentir la emoción creciendo dentro de ella. Pero también sabía que no podía dejarse llevar por las emociones sin antes tener una confirmación. «¿Ya hiciste el examen de ADN?», preguntó finalmente, su voz temblando levemente. «Lo haremos en unos días», respondió Héctor, tomando la mano de Mariana. «No quería decirte nada hasta estar seguro, pero sentí que debías saberlo. Algo en ella me dice que es nuestra hija». Mariana asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Había pasado tantos años esperando este momento, rezando por una señal, y ahora que estaba tan cerca, sentía una mezcla de miedo y esperanza. «Si realmente es ella», susurró Mariana, apretando la mano de Héctor con fuerza. «No puedo ni imaginar lo que será volver a tenerla». Héctor asintió compartiendo ese mismo sentimiento, pero ambos sabían que debían esperar, que el destino aún no había revelado completamente sus cartas. Los días posteriores al encuentro en la oficina de Héctor pasaron como en un sueño para Lucía. La idea de que podría ser la hija perdida de los Montoya la mantenía despierta por las noches. Cada vez que se miraba en el espejo, no podía evitar preguntarse: ¿quién soy realmente? Había vivido toda su vida convencida de que sus padres la habían abandonado, pero ahora esa convicción empezaba a tambalearse. Por su parte, Héctor y Mariana no podían contener la mezcla de emoción y ansiedad mientras esperaban los resultados del examen de ADN. Mariana pasaba horas recordando cada detalle de la infancia de su hija, aferrándose a la esperanza de que, después de tantos años de sufrimiento, finalmente podrían cerrar esa dolorosa etapa de sus vidas. El laboratorio les había dicho que el resultado estaría disponible en unos días. Durante ese tiempo, Lucía seguía trabajando en la empresa, pero la atmósfera había cambiado. Las miradas curiosas de sus compañeros, las preguntas silenciosas que surgían a su alrededor, todos parecían estar al tanto de que algo grande estaba sucediendo. La noticia de que Lucía podría ser la hija perdida de Héctor Montoya corría como pólvora. El día en que los resultados finalmente llegaron, Héctor decidió que la noticia debía ser compartida en privado, solo entre los tres. Mariana, Lucía y él se reunieron en la misma oficina donde había comenzado todo. Lucía se sentía nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras se sentaba frente a Héctor y Mariana, quienes estaban claramente emocionados, aunque también contenían su ansiedad. «Lucía, pase lo que pase, queremos que sepas que lo que estás a punto de escuchar no cambia lo que sentimos», dijo Héctor, tratando de aliviar la tensión. Mariana, sentada junto a él, asintió, mirándola con una sonrisa cálida. No importaba lo que el documento dijera, sentían una conexión con ella que iba más allá de los genes. Lucía solo pudo asentir, sin saber qué decir. Sus emociones estaban desbordadas y la incertidumbre era una pesada carga en su pecho. Finalmente, Héctor tomó el sobre con los resultados, lo abrió con manos temblorosas y leyó en silencio por unos segundos que parecieron una eternidad. «Es positivo», anunció Héctor, con la voz cargada de emoción. «Lucía, tú eres nuestra hija». El silencio que siguió a esas palabras fue abrumador. Lucía no sabía si llorar, reír
o simplemente dejarse llevar por el torrente de emociones que la invadía. Mariana, incapaz de contenerse más, se levantó y abrazó a Lucía con fuerza, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. «Sabía que te encontraríamos», susurró Mariana, entre sollozos. «Siempre supe que no podía haberte perdido para siempre». Lucía, aún aturdida, devolvió el abrazo, sintiendo una calidez y una seguridad que no había experimentado en toda su vida. Era un sentimiento extraño y nuevo, pero al mismo tiempo, algo en su interior comenzaba a encontrar su lugar. «Yo no sé qué decir», murmuró Lucía con la voz quebrada. «Durante tanto tiempo pensé que me habían abandonado. No puedo creer que todo esto sea real». «Nunca te abandonamos, hija», dijo Héctor, acercándose y colocando una mano en su hombro. «Te buscamos cada día, cada minuto desde que te perdimos. Jamás dejamos de hacerlo». Lucía sintió que algo en su corazón se desbloqueaba, como si un peso invisible que había llevado durante años comenzara a disiparse. Sin embargo, junto con la emoción, también había dudas. ¿Cómo iba a integrarse en esta nueva vida? ¿Cómo iba a dejar atrás todo lo que había creído? Mariana se dio cuenta de la confusión en los ojos de su hija y la tomó de las manos. «Sabemos que esto es mucho para ti, Lucía», dijo con suavidad. «No esperamos que todo cambie de la noche a la mañana. Solo queremos que sepas que estamos aquí para ti, que siempre lo estuvimos y que ahora, más que nunca, queremos ser parte de tu vida». Lucía asintió, conmovida por la sinceridad de Mariana. Sentía que había encontrado un lugar al que pertenecía, pero aún había muchas cosas que procesar. No podía evitar preguntarse cómo había terminado en esa estación de tren, sola, con solo un colgante como recuerdo. ¿Qué había pasado realmente en aquel accidente? ¿Quién la había separado de sus padres? «Yo también quiero saber todo», dijo Lucía. «Quiero saber qué me pasó, cómo terminé en ese lugar. No recuerdo nada de esos días». Héctor y Mariana intercambiaron una mirada. Sabían que responder a esas preguntas sería el siguiente paso, pero también sabían que no sería fácil. Aunque tenían piezas del rompecabezas, faltaban muchas para completar la imagen. «Lo descubriremos juntos», aseguró Héctor, decidido. «Haremos todo lo necesario para desenterrar la verdad». Mariana asintió, con los ojos aún brillando por las lágrimas, pero llena de determinación. «Lo importante es que estamos aquí», añadió Mariana. «Y ahora tenemos una nueva oportunidad para empezar». Lucía sonrió levemente. Aunque todavía se sentía abrumada, había algo reconfortante en saber que, después de tantos años de soledad, finalmente tenía una familia. Aún había muchas preguntas por responder, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en el camino correcto. Mientras los tres permanecían en esa oficina con la emoción palpable en el aire, el futuro de Lucía empezaba a tomar forma, aunque lleno de incógnitas y desafíos. El reencuentro con sus padres era solo el comienzo de una historia mucho más compleja. Con el paso de los días, Lucía trató de adaptarse a su nueva realidad, pero no era fácil. Aunque Héctor y Mariana la recibieron con los brazos abiertos, llenándola de amor y cuidados, una parte de ella aún sentía que algo faltaba. Era como si una barrera invisible la mantuviera alejada de ellos, una distancia emocional que no sabía cómo cruzar. Todas las noches, en su pequeño departamento, se encontraba mirando su reflejo en el espejo, tocando el colgante de plata que había sido el punto de partida de todo. Ese pequeño objeto había sido la única conexión con su pasado, y ahora, aunque había encontrado a sus padres, las respuestas que tanto anhelaba seguían fuera de su alcance. Mariana, que intentaba acercarse cada día más a su hija, notaba la distancia en los ojos de Lucía. Aunque compartían momentos juntas, siempre había algo que mantenía a Lucía al margen. Mariana comprendía que, después de tantos años de separación, no podía forzar las cosas. Lucía necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Sin embargo, eso no hacía que el proceso fuera menos doloroso para ella. Una tarde, mientras Lucía limpiaba una sala de conferencias, recibió una llamada inesperada. Era Mariana,
quien la invitaba a cenar en su casa esa misma noche. A pesar de que Lucía aún se sentía incómoda en la mansión Montoya, aceptó la invitación, consciente de que debía dar pasos hacia esta nueva relación familiar. Esa noche, al llegar a la casa, Héctor y Mariana la recibieron con sonrisas sinceras. La mansión, que antes le parecía un lugar distante y frío, ahora tenía un aire más cálido, aunque Lucía aún se sentía como una extraña en aquel espacio. Durante la cena, hablaron de cosas cotidianas, intentando no tocar los temas difíciles que aún pendían en el aire. Héctor, siempre atento, notó que Lucía parecía distraída, como si tuviera algo más en mente. «Lucía, si hay algo que te preocupa, puedes decírnoslo», dijo Héctor suavemente. «Sabemos que todo esto es nuevo para ti y no queremos que te sientas presionada». Lucía dejó el tenedor en la mesa, respirando profundamente antes de hablar. «Es solo que siento que algo falta», admitió, mirándolos con una mezcla de incertidumbre y frustración. «Ustedes me dicen que soy su hija, y sé que el examen de ADN lo confirmó, pero yo no recuerdo nada de mi infancia. No tengo ni una sola imagen de esos días con ustedes. Es como si todo estuviera en blanco». Mariana, visiblemente conmovida, tomó la mano de Lucía sobre la mesa. «Es comprensible, hija. Pasaste por un trauma terrible cuando eras solo una niña. Es posible que tu mente haya bloqueado esos recuerdos como una forma de protegerte», dijo Mariana con suavidad. «Pero no te preocupes. Con el tiempo, tal vez esos recuerdos vuelvan. Y si no lo hacen, nosotros estaremos aquí para ayudarte a reconstruir lo que falta». Héctor, que había estado escuchando en silencio, asintió con la cabeza. «Lo más importante es que estás aquí ahora, Lucía. No tienes que apresurarte a recordar. Queremos que te sientas cómoda con nosotros, y cuando estés lista, si decides que quieres saber más, investigaremos juntos». Lucía asintió lentamente. Apreciaba la paciencia y el apoyo que sus padres biológicos le ofrecían, pero eso no borraba la sensación de vacío que llevaba dentro. ¿Qué había pasado realmente en aquel tren? ¿Por qué no podía recordar nada de su vida antes de ser encontrada en esa estación? Y, lo más importante, ¿cómo había llegado a esa estación sola? Tras la cena, Mariana la llevó a la sala de estar, donde había preparado algo especial. Al entrar, Lucía se sorprendió al ver una caja grande sobre la mesa, llena de fotos y recuerdos de su infancia. Mariana, con una sonrisa nostálgica, abrió la caja y empezó a mostrarle fotos de cuando era niña, antes del accidente. «Mira, esta foto la tomamos el día que cumpliste 2 años», dijo Mariana, señalando una imagen de una niña pequeña con rizos oscuros y ojos brillantes. «Siempre te encantaban los globos». Lucía observó la imagen con atención, tratando de encontrar alguna chispa de reconocimiento, pero no había nada. Era como si estuviera viendo la foto de otra persona. Aunque las personas en las imágenes eran sus padres y la niña era ella, no podía conectarse con esos momentos. La frustración la invadía. «Es difícil, lo sé», dijo Mariana, notando la expresión en el rostro de Lucía. «No espero que recuerdes todo de inmediato. Solo quería compartir esto contigo, para que sepas que siempre fuiste muy amada». Lucía agradeció el gesto con una sonrisa forzada. Aunque apreciaba el esfuerzo de sus padres por acercarse, seguía sintiendo que había una barrera invisible entre ellos. Esa noche, cuando regresó a su departamento, Lucía se sentó en su cama con la caja de fotos que Mariana le había dado. Las imágenes, aunque hermosas, le resultaban ajenas. Era como si una parte de su vida hubiera sido borrada para siempre. Mientras revisaba una de las fotos, un pensamiento la golpeó. Algo en el fondo de su mente le decía que había más en su historia de lo que sus padres sabían. El accidente, el tren, la estación de tren donde fue encontrada, algo no encajaba. Decidida a encontrar respuestas, Lucía tomó una decisión. Empezaría a investigar por su cuenta. Quería saber quién la había encontrado, cómo había terminado en esa estación y por qué nunca había podido recordar nada de aquellos días. Aunque sus padres estaban dispuestos a ayudarla, sentía que esta era una búsqueda que debía emprender sola.
y en lo más profundo de su corazón sabía que las respuestas no serían fáciles de encontrar. Lucía no pudo dejar de pensar en las preguntas que rondaban su mente, mientras revisaba una y otra vez las fotos de su infancia y el colgante que había llevado durante toda su vida. Un pensamiento inquietante comenzó a tomar forma. ¿Por qué no podía recordar? ¿Y cómo era posible que alguien la encontrara en una estación de tren sin que nadie la hubiera reclamado antes? Algo no cuadraba, y cuanto más lo pensaba, más crecía su sensación de que alguien, en algún lugar, sabía más de lo que decía. Fue entonces cuando recordó a Jorge Pérez, el vicedirector que siempre la había tratado con desprecio y frialdad desde el día en que comenzó a trabajar en la empresa. Desde el primer momento, Jorge había sido hostil con ella, y aunque Lucía lo había atribuido a su naturaleza arrogante, ahora empezaba a preguntarse si había algo más detrás de su actitud. Lucía no pudo evitar preguntarse si Jorge tenía algún papel en su desaparición. Sabía que era una suposición descabellada, pero no podía dejar de pensar en la reacción de Jorge cuando Héctor intervino aquel día. Era como si hubiera querido mantenerla lejos de los Montoya, y cuanto más reflexionaba sobre sus interacciones con él, más sospechoso le parecía. Decidida a obtener respuestas, Lucía se reunió con Héctor y Mariana al día siguiente. Aunque no quería alarmarlos, sentía que era necesario investigar a fondo. En cuanto mencionó su inquietud sobre Jorge, el semblante de Héctor cambió. ¿Por qué mencionas a Jorge?, preguntó Héctor, cruzando los brazos, con un tono que mostraba desconfianza. No lo sé, solo tengo una corazonada, admitió Lucía. Siempre me ha tratado mal desde que comencé a trabajar aquí, y cada vez que te acercabas a mí, parecía ponerse más nervioso. ¿No es extraño que alguien tan cercano a ti haya reaccionado así? Mariana frunció el ceño, reflexionando sobre lo que Lucía había dicho. Jorge siempre fue un hombre reservado, pero nunca lo vi como una amenaza, aunque debo admitir que a veces me pregunté si había algo más en su comportamiento, dijo Mariana, mirando a Héctor con preocupación. Ahora que lo mencionas, recuerdo que durante todos esos años en los que te buscábamos, Jorge fue el primero en sugerir que abandonáramos la investigación, añadió Héctor, con los ojos entrecerrados mientras recordaba esos momentos. Decía que ya habíamos agotado todos los recursos y que tal vez era momento de seguir adelante. En ese momento pensé que lo decía por nuestro bien, pero ahora... Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Podría Jorge haber estado involucrado en su desaparición de alguna manera? Todo era demasiado confuso, pero la idea de que alguien en la empresa pudiera haber saboteado los esfuerzos de búsqueda era aterradora. Creo que deberíamos investigar a fondo, sugirió Lucía. Si Jorge tuvo algo que ver, es posible que haya dejado rastros. Héctor asintió lentamente. Aunque no quería pensar mal de alguien que había trabajado con él durante tantos años, sabía que no podía dejar pasar esa sospecha. Si Jorge había sido un obstáculo en la búsqueda de su hija, debía descubrirlo. Haré algunas llamadas y veremos qué podemos encontrar, dijo Héctor con determinación. Si Jorge ha estado ocultando algo, lo sabremos pronto. Lucía salió de la oficina con una sensación de inquietud. Aunque sabía que esta investigación podía ser la clave para resolver el misterio de su pasado, también temía lo que pudiera descubrir. Jorge siempre había sido una figura intimidante en la empresa, y si realmente estaba involucrado en su desaparición, las implicaciones serían devastadoras para todos. Unos días después, Héctor reunió suficiente información para confirmar sus sospechas. Con la ayuda de un investigador privado, descubrieron que Jorge había interceptado comunicaciones clave relacionadas con la búsqueda de Lucía. Durante años, había estado manipulando información para hacer que la investigación se estancara, todo mientras fingía ser un aliado leal. Héctor estaba furioso. El hombre en quien había confiado durante tantos años resultaba ser el responsable de uno de los mayores sufrimientos de su vida. Llamó a una reunión urgente con Jorge, Mariana y Lucía para confrontarlo. Cuando Jorge entró en la sala de conferencias, su actitud habitual de arrogancia había desaparecido. Parecía nervioso, sabiendo que algo importante estaba por suceder. Héctor lo miró con una expresión dura,
manteniendo su compostura a pesar del enojo que hervía dentro de él. «Jorge, creo que tenemos algo de qué hablar», dijo Héctor con una calma inquietante en su voz. Jorge intentó sonreír, pero su nerviosismo era evidente. «Claro, Héctor, ¿qué sucede?», preguntó tratando de mantener su tono habitual. Héctor se levantó de su silla y le arrojó un sobre la mesa. «Esto es lo que sucede», dijo, señalando el sobre. «Tengo pruebas de que durante todos estos años estuviste saboteando nuestra búsqueda de Lucía. Interceptaste comunicaciones, bloqueaste pistas importantes y nos hiciste creer que no había nada más que buscar». El rostro de Jorge se tensó y trató de dar una excusa. «Héctor, no sé de qué estás hablando. Yo siempre traté de ayudarte», pero Héctor lo interrumpió con un gesto de la mano. «No más mentiras, Jorge. Tengo pruebas suficientes para llevar esto a las autoridades, pero antes de hacerlo quiero saber por qué lo hiciste. ¿Qué ganabas con todo esto?». Jorge permaneció en silencio por un momento, mirando a Héctor y luego a Lucía. Finalmente, después de unos segundos de tensión insoportable, soltó un suspiro y habló. «Lo hice por venganza», admitió, bajando la mirada. «Siempre estuviste un paso por delante de mí en todo, negocios, reconocimiento. Siempre eras el favorito, y yo solo era la sombra detrás de ti. Cuando tu hija desapareció, vi la oportunidad de hacerte sufrir. No pensaba que fuera a llegar tan lejos, pero cuando la encontré, cuando supe quién era, ya no había vuelta atrás». Lucía lo miró con incredulidad, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «¿Sabías quién era yo todo este tiempo?», preguntó, su voz llena de dolor. Jorge asintió, incapaz de mirarla a los ojos. «Sí, lo supe desde el principio, y me aseguré de que nunca los volvieras a encontrar». El silencio en la sala de conferencias era abrumador. Las palabras de Jorge habían caído como una bomba, dejando a todos en estado de shock. Lucía sintió un nudo en la garganta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre que la había tratado con desprecio desde el primer día, el que había saboteado la búsqueda de su familia, había estado a su lado todo el tiempo, ocultando la verdad. «¿Cómo pudiste hacer algo así?», preguntó Héctor, con la voz cargada de rabia contenida. «Te confié mi empresa, mi familia, ¿y tú me devuelves con traición?». Jorge levantó la vista, pero su mirada seguía siendo fría, sin remordimiento alguno. Parecía un hombre derrotado, pero no arrepentido. «Héctor, tú siempre fuiste el hombre perfecto. Todos te adoraban, todos te respetaban, y yo solo existía a tu sombra», dijo, su voz amarga. «Cuando tu hija desapareció, vi la oportunidad de igualar las cosas. Quería que sintieras lo que es perderlo todo, y durante años lo logré». Lucía sintió que la ira comenzaba a hervir dentro de ella. Había pasado toda su vida creyendo que sus padres la habían abandonado, y todo porque este hombre había decidido usarla como una pieza más en su juego de venganza. Se levantó de la silla de golpe, su cuerpo temblando de frustración. «¿Me encontraste y decidiste no decirles nada?», preguntó Lucía mirándolo fijamente. «¿Dejaste que creciera en un orfanato, sin saber quién era, todo por una maldita venganza?». Jorge la miró con desdén. «No esperaba que te encontraras trabajando aquí, en la misma empresa que yo. Eso fue un accidente, pero cuando te vi, supe que no podía dejar que la verdad saliera a la luz. No podía arriesgarme a que todo mi plan se desmoronara». Mariana, que había estado en silencio hasta ese momento, se acercó a Lucía y la abrazó, tratando de consolarla. Pero el dolor de Lucía era profundo, y la traición de Jorge solo lo hacía más difícil de sobrellevar. «No entiendo cómo alguien puede ser tan cruel», dijo Mariana, con lágrimas en los ojos. «Todo este tiempo te tuvimos cerca y no lo sabíamos. Y tú, Jorge, tú destruiste nuestras vidas por nada». Jorge permaneció en silencio, sin mostrar signos de arrepentimiento. Héctor, que hasta ese momento había intentado mantener la calma, no pudo contenerse más. Se levantó bruscamente y golpeó la mesa con los puños, el sonido resonando en la habitación. «Te destruiré por esto, Jorge», exclamó con el rostro rojo de furia. «No solo por lo que nos hiciste a nosotros, sino por lo que le hiciste a mi hija.
Vas a pagar por todo el sufrimiento que causaste. Jorge lo miró, sin inmutarse ante la amenaza. Haz lo que quieras, Héctor. Ya no me queda nada que perder. Lucía sentía que la habitación comenzaba a cerrarse sobre ella. La intensidad de la confrontación, la revelación de la verdad, todo la estaba sobrecargando. Sin decir una palabra, salió rápidamente de la sala de conferencias, necesitando desesperadamente aire fresco. Mariana intentó seguirla, pero Héctor la detuvo, sabiendo que Lucía necesitaba un momento para procesar todo lo que acababa de descubrir. Afuera, en el pasillo, Lucía se apoyó contra la pared, tomando respiraciones profundas para calmarse. El peso de la traición de Jorge la aplastaba, pero lo que más le dolía era el tiempo perdido. Todos esos años en los que pudo haber estado con su familia, pero que fueron arrebatados por la maldad de un hombre que solo quería vengarse. Mariana apareció poco después, acercándose con cautela. Lucía la miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «No sé cómo lidiar con esto», susurró Lucía. «Me robó una vida con ustedes y no puedo recuperarla». Mariana la abrazó con fuerza, sosteniéndola mientras las lágrimas comenzaban a correr por las mejillas de Lucía. «Lo sé, hija», murmuró Mariana. «Lo sé, pero ahora estás aquí y eso es lo que importa. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos crear nuevos recuerdos, una nueva vida juntos». Lucía cerró los ojos, permitiéndose por fin llorar todo lo que había estado reprimiendo. Había imaginado su vida de muchas maneras, pero nunca pensó que estaría enfrentando algo tan complejo como esto. La traición, el dolor, el resentimiento. Todo era una maraña que tendría que desenredar poco a poco. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó Lucía. Su voz apenas un susurro. «Vamos a exponerlo», dijo Mariana, con una firmeza nueva en su voz. «No va a salirse con la suya. Héctor y yo nos aseguraremos de que enfrente las consecuencias de todo lo que hizo». Lucía asintió, sintiendo una pequeña chispa de alivio al saber que no tendría que enfrentar esto sola. A pesar de todo lo que había sucedido, ahora tenía a su familia, y eso era algo por lo que valía la pena luchar. Cuando regresaron a la sala de conferencias, Héctor estaba parado junto a la ventana, mirando la ciudad. Jorge ya no estaba allí. Lo habían escoltado fuera del edificio para evitar que causara más problemas. Héctor se giró al verlas entrar, su rostro aún marcado por la ira, pero también por una profunda tristeza. «Vamos a seguir adelante con esto», dijo Héctor, con determinación en la voz. «Jorge va a pagar por lo que hizo, y nos aseguraremos de que nadie más sufra por su culpa». Lucía lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos ahora tenía el apoyo de su familia, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Los días posteriores a la confrontación con Jorge estuvieron cargados de tensiones y preparativos. Héctor, decidido a llevar a cabo la justicia, contrató a un equipo legal e investigadores privados para reunir pruebas concretas que demostraran cómo Jorge había saboteado la búsqueda de Lucía durante tantos años. A su vez, Lucía trataba de mantener la calma, aunque la sombra de la traición aún la perseguía en cada rincón de la empresa. Mariana, siempre a su lado, se convirtió en su roca, brindándole apoyo en cada paso del camino. Aunque Lucía sabía que nada podría recuperar el tiempo perdido, encontrar la verdad detrás de todo le daba una pequeña sensación de control sobre su propia historia. Un día, mientras estaba en la oficina, Lucía recibió una llamada de Héctor. Su tono era serio, pero también se percibía un dejo de alivio. «Lucía, tenemos algo», dijo Héctor con firmeza. Los investigadores encontraron pruebas sólidas que vinculan a Jorge con el sabotaje de la búsqueda. «Es más grave de lo que pensábamos». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que Jorge había estado involucrado, pero no imaginaba hasta qué punto. «¿Qué encontraron?», preguntó tratando de mantener la calma. «Tenemos correos electrónicos, llamadas interceptadas y registros de reuniones que demuestran que Jorge no solo obstaculizó nuestra búsqueda, sino que también desvió fondos de la empresa para sus propios fines», respondió Héctor.
Esto va mucho más allá de una simple venganza personal. Jorge estuvo utilizando los recursos de la empresa para cubrir sus huellas. Lucía se sentó en su escritorio, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. No solo la había separado de su familia, sino que había estado utilizando la empresa para ocultar su traición. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con una mezcla de ira y determinación. «Vamos a llevar esto a la junta directiva y luego a las autoridades», respondió Héctor. «No voy a permitir que este hombre siga destruyendo vidas». Esa misma tarde, Héctor y Mariana convocaron una reunión de emergencia con la junta directiva de Montoya Enterprises. Lucía estaba nerviosa, no solo porque sabía que esa sería la oportunidad de exponer a Jorge, sino porque también enfrentaría a muchos de los miembros más poderosos de la empresa, algunos de los cuales habían trabajado con Jorge durante años. Cuando llegó el momento de la reunión, Lucía entró en la sala de conferencias junto a Héctor y Mariana. Los miembros de la junta, sentados alrededor de la gran mesa de madera, los observaron con atención. La tensión en el aire era palpable. «Gracias a todos por venir en tan corto aviso», comenzó Héctor, con un tono firme y profesional. «Hemos convocado esta reunión porque hemos descubierto irregularidades graves que han afectado tanto a la empresa como a mi familia de manera personal». Los murmullos comenzaron a recorrer la sala, mientras algunos miembros de la junta intercambiaban miradas curiosas. Héctor se tomó un momento antes de continuar. «Jorge Pérez, quien ha sido parte de esta empresa durante muchos años, ha estado involucrado en una serie de actos ilícitos», continuó Héctor. «Durante años, obstaculizó la búsqueda de mi hija Lucía, saboteando nuestras investigaciones y utilizando recursos de la empresa para cubrir sus acciones». Lucía observaba en silencio, tratando de mantener la compostura mientras Héctor presentaba las pruebas. Los documentos que había traído incluían correos electrónicos, transferencias de dinero y registros de reuniones que demostraban el papel de Jorge en todo lo ocurrido. Los miembros de la junta, muchos de los cuales habían confiado en Jorge, parecían atónitos al revisar las pruebas. Uno de los miembros de la junta, un hombre mayor con cabello gris y expresión severa, tomó la palabra. «Héctor, estas son acusaciones muy graves. Si esto es cierto, estamos hablando de un delito mayor», dijo, mirando los documentos con incredulidad. «Lo es», respondió Héctor con firmeza, «y no permitiré que esto quede impune. Jorge no solo traicionó mi confianza, sino que también puso en riesgo la reputación y estabilidad de la empresa». Mariana, que había estado en silencio hasta ese momento, tomó la mano de Lucía con suavidad, transmitiéndole apoyo. Sabía lo difícil que era para ella enfrentarse a todo esto, pero también sabía que Lucía era más fuerte de lo que imaginaba. «Este es el momento para actuar», dijo Héctor, mirando a cada uno de los miembros de la junta. «No podemos permitir que alguien que ha manipulado y traicionado a esta empresa continúe ocupando su puesto. Propongo que tomemos medidas inmediatas para despedir a Jorge y presentar una denuncia formal ante las autoridades». Los murmullos en la sala se intensificaron. Algunos de los miembros de la junta asintieron con aprobación, mientras que otros parecían todavía en estado de shock. Finalmente, el hombre de cabello gris habló nuevamente. «Estoy de acuerdo con Héctor», dijo. «Si todo esto es cierto, no tenemos otra opción. Jorge debe enfrentar las consecuencias de sus actos». Con el apoyo de la junta asegurado, Héctor se puso de pie y se dirigió a la puerta. «Jorge ya ha sido informado de que no se le permitirá regresar a la empresa», anunció. «A partir de hoy, tomaremos las medidas legales correspondientes». Lucía dejó escapar un suspiro de alivio. Sabía que aún había mucho por resolver, pero el primer paso hacia la justicia ya se había dado. Jorge no podría seguir manipulando sus vidas desde las sombras y finalmente su verdad había salido a la luz. Al salir de la sala de conferencias, Lucía se sintió más ligera. Aunque la batalla aún no había terminado, el hecho de que Jorge fuera finalmente expuesto le daba una sensación de paz. Su camino hacia la verdad no había sido fácil, pero ahora, con la ayuda de su familia, sabía que era capaz de enfrentar cualquier desafío.
Mariana la abrazó mientras caminaban juntas hacia la salida del edificio. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró Mariana. «Has sido increíblemente fuerte». Lucía sonrió, aunque todavía quedaba una sensación amarga por todo lo que había sucedido. Pero sabía que ahora, con su familia a su lado, podría seguir adelante. El futuro aún estaba lleno de incógnitas, pero una cosa era segura: la verdad siempre prevalece. La sensación de alivio que Lucía había experimentado tras la reunión con la junta directiva no duró mucho. Aunque Jorge había sido oficialmente despedido y las pruebas en su contra eran sólidas, Lucía no podía evitar sentir una inquietud persistente. Jorge no era el tipo de persona que aceptaría su destino sin más, y algo en su comportamiento durante la confrontación le había dejado una sensación de advertencia. Esa noche, mientras estaba en su departamento, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Héctor. «Lucía, necesito que te quedes en casa esta noche», dijo Héctor con un tono que no podía ocultar la preocupación. «Han habido algunos movimientos extraños en la empresa desde que Jorge fue despedido. No quiero que te pongas en riesgo». Lucía se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su padre biológico. Sabía que Jorge no se iría sin pelear, pero no esperaba que las cosas se complicaran tan rápido. «¿Crees que Jorge intentará algo?», preguntó Lucía, sintiendo un nudo en el estómago. «Es probable», respondió Héctor. «Tengo a personas vigilando, pero no podemos subestimarlo. Ha estado manipulando esta situación durante años y no va a dejar de hacerlo ahora». Lucía asintió, aunque Héctor no podía verla. Sabía que tenía razón. Jorge no se iría sin causar más daño, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Quería asegurarse de que todo terminara de una vez por todas. A la mañana siguiente, Lucía decidió acudir a la oficina de Héctor para discutir la situación. Quería saber más sobre lo que Jorge podría estar tramando y, sobre todo, cómo podían protegerse. Al llegar al edificio, notó que algunos empleados la miraban con preocupación, pero nadie se atrevía a decir nada. La noticia de la destitución de Jorge se había extendido, y todos sabían que algo importante estaba sucediendo. Cuando llegó a la oficina de Héctor, lo encontró en medio de una llamada telefónica. Al colgar, su expresión era tensa. «Recibí una advertencia esta mañana», dijo Héctor sin rodeos. «Jorge está intentando chantajear a algunos de los miembros de la Junta para que retiren las denuncias en su contra». Lucía sintió que la frustración crecía dentro de ella. «¿Cómo es posible?», preguntó exasperada. «Después de todo lo que hicimos, ¿todavía sigue moviendo los hilos?». Héctor asintió con una mirada de resignación. «Jorge tiene contactos poderosos. Nos subestimó durante años, pero ahora que está acorralado, está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar enfrentar las consecuencias». Lucía sabía que Jorge no se iría sin una pelea, pero la magnitud de su desespero comenzaba a asustarla. Héctor le explicó que Jorge había contactado a varios miembros de la Junta, ofreciéndoles favores y dinero a cambio de su apoyo. Sin embargo, algunos de ellos, leales a Héctor, habían informado de inmediato sobre los intentos de soborno. «Esto se está poniendo peor de lo que imaginamos», dijo Héctor. «Debemos tener mucho cuidado con cada movimiento que hagamos a partir de ahora». Lucía asintió, pero no podía simplemente quedarse sentada y esperar a que Jorge continuara desestabilizando sus vidas. Sabía que era el momento de actuar. Esa misma tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina de Héctor, Lucía recibió un mensaje de un número desconocido. Al leerlo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mensaje decía: «No te metas en esto, o las consecuencias serán graves. No sabes con quién estás tratando». Era evidente que Jorge estaba detrás de esa amenaza, pero Lucía no se dejó intimidar. En lugar de asustarse, la advertencia le dio aún más determinación. Sabía que este era un último intento desesperado por parte de Jorge para disuadirla de seguir adelante. «Héctor, recibí un mensaje amenazante», le dijo a su padre biológico, mostrándole el teléfono. «Estoy segura de que es de Jorge».
Héctor frunció el ceño al leer el mensaje y, sin perder tiempo, hizo una llamada a los abogados de la empresa. Sabían que las amenazas de Jorge no eran solo palabras vacías. Debían actuar rápido antes de que pudiera causar más daño. Al día siguiente, Héctor y Lucía se reunieron con su equipo legal para planear la denuncia formal ante las autoridades. Sabían que Jorge estaba jugando su última carta, pero no podían permitir que su influencia llegara más lejos. Durante la reunión, los abogados explicaron los próximos pasos y cómo procederían para garantizar que las pruebas fueran suficientes para llevar a Jorge a juicio. «Tenemos que asegurarnos de que no quede ningún cabo suelto», dijo uno de los abogados. «Jorge tiene contactos en altos niveles, pero con las pruebas que hemos reunido no podrá escapar tan fácilmente». Lucía escuchaba atentamente, pero en el fondo, una parte de ella aún sentía que no todo estaba bajo control. Sabía que Jorge era un hombre astuto y peligroso, y que estaba dispuesto a todo para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa noche, mientras volvía a su departamento, Lucía sintió una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando. Miró a su alrededor, pero las calles estaban vacías. Aceleró el paso, tratando de calmarse, pero no pudo sacudirse la sensación de peligro inminente. ¿Estaba siendo paranoica o realmente Jorge había decidido llevar su venganza a otro nivel? Cuando llegó a casa, revisó su teléfono y vio otro mensaje del número desconocido. Esta vez, el mensaje era más explícito. «Deja de buscarme, o lo lamentarás». Lucía se sentó en su cama, con el corazón acelerado. Sabía que estaba en medio de un juego peligroso, pero no iba a permitir que Jorge ganara. Decidió que, al día siguiente, llevaría esos mensajes a la policía como parte de las pruebas en su contra. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Esa noche, no pudo dormir bien. La amenaza de Jorge la mantenía en alerta, pero también le daba una nueva fuente de motivación. Sabía que no solo estaba luchando por ella, sino también por su familia, y con eso en mente, estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa que Jorge le lanzara. Al día siguiente, Lucía, decidida a no dejarse intimidar, llegó temprano a la oficina de Héctor. Llevaba consigo los mensajes de amenaza que había recibido, lista para presentarlos como pruebas ante las autoridades. Héctor ya había organizado una reunión con los abogados y con la policía para asegurarse de que todas las piezas estuvieran en su lugar antes de actuar. La tensión era palpable en la empresa. Aunque muchos empleados no sabían todos los detalles, era evidente que algo importante estaba ocurriendo. El despido de Jorge había causado revuelo, y el hecho de que seguía intentando manipular la situación tenía a todos en un estado de alerta constante. Lucía se encontró con Mariana en la oficina de Héctor. Mariana, siempre solidaria, la abrazó en cuanto la vio entrar. «Sabes que no tienes que enfrentar esto sola», le dijo Mariana con una sonrisa tranquilizadora. «Estamos aquí contigo y haremos que Jorge pague por todo». Lucía asintió, agradecida por el apoyo incondicional de su madre biológica. Aunque aún le costaba procesar todo lo que había sucedido en las últimas semanas, sabía que tener a su familia a su lado le daba la fuerza necesaria para continuar. «Tenemos que estar preparados para todo», dijo Héctor mientras los abogados organizaban los documentos y pruebas. «Jorge no va a quedarse de brazos cruzados, pero esta vez tenemos la ventaja». La reunión con la policía fue breve pero contundente. Presentaron los mensajes de amenaza junto con las pruebas ya recopiladas que demostraban el sabotaje y las irregularidades financieras de Jorge. Los oficiales tomaron nota de todo, prometiendo investigar y actuar lo más rápido posible. Sin embargo, justo cuando pensaban que todo estaba bajo control, sucedió lo inesperado. Mientras Lucía, Héctor y Mariana discutían los próximos pasos en la oficina, el teléfono de Héctor sonó. Era uno de sus contactos en la empresa de seguridad que había estado vigilando a Jorge. Lo que escuchó hizo que su rostro se tornara pálido. «¿Qué ocurre?», preguntó Lucía, preocupada al ver la reacción de su padre. Héctor colgó el teléfono, su expresión grave. «Jorge está aquí en el edificio», dijo, su voz apenas un susurro. El corazón de Lucía se aceleró.
No podía creer que Jorge se atreviera a regresar después de todo lo que había hecho. Sabía que esto significaba que estaba dispuesto a tomar medidas desesperadas. ¿Cómo es posible?, preguntó Mariana, alarmada. Se supone que no tiene permitido entrar a la empresa. De alguna manera logró burlar la seguridad, explicó Héctor, mientras tomaba su teléfono de nuevo y hacía una llamada urgente. Debemos actuar rápido. Los minutos que siguieron fueron caóticos. La seguridad del edificio fue alertada y los abogados comenzaron a coordinarse con la policía para asegurar que Jorge fuera detenido antes de que pudiera causar más daño. Lucía sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca y esta vez no iba a permitir que Jorge la intimidara. Finalmente, después de lo que parecieron horas, aunque solo habían pasado unos minutos, Jorge apareció en la puerta de la oficina. Su rostro estaba marcado por la ira y era evidente que había perdido el control. ¡Héctor!, gritó Jorge desde el umbral. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? No sabes con quién estás tratando. Héctor se levantó de su asiento, manteniendo la calma a pesar de la tensión en el aire. Jorge, esto se terminó, dijo Héctor con firmeza. Ya no puedes manipularnos. Las autoridades están en camino y tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. Jorge se rió, una risa amarga y desquiciada. ¿Consecuencias?, dijo, acercándose peligrosamente. Tú y tu familia lo tienen todo y yo no tengo nada. Me arrebataron lo único que me importaba. No permitiré que esto termine así. Lucía sintió cómo su cuerpo se tensaba. Sabía que Jorge estaba a punto de hacer algo drástico. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el miedo, sintió una oleada de valentía. No puedes seguir escondiéndote detrás de tus mentiras, Jorge, dijo Lucía, dando un paso adelante. Ya no tienes poder sobre nosotros, y te aseguro que pagarás por todo el daño que has causado. Jorge se detuvo, sorprendido por las palabras de Lucía. Durante años, la había visto como una pieza insignificante en su plan, alguien a quien podía manipular fácilmente. Pero ahora, frente a él, veía a una mujer decidida y valiente, alguien que ya no temía enfrentarse a él. «Tú», comenzó a decir Jorge, pero antes de que pudiera continuar, las puertas de la oficina se abrieron de golpe. Los guardias de seguridad, junto con 2 oficiales de policía, entraron rápidamente en la sala. «Jorge Pérez está bajo arresto», dijo uno de los oficiales, mientras se acercaba a él. Jorge, al darse cuenta de que no tenía escapatoria, levantó las manos en señal de rendición, pero su mirada seguía llena de resentimiento. «Esto no ha terminado», dijo, mientras los oficiales lo esposaban. «Algún día pagarás por lo que me hiciste, Héctor». Héctor, sin embargo, no mostró emoción alguna. Sabía que ese era el final de una era oscura para su familia y su empresa. «Ya he pagado lo suficiente, Jorge», respondió Héctor. «Ahora es tu turno». Los oficiales escoltaron a Jorge fuera de la oficina, mientras Lucía, Héctor y Mariana observaban en silencio. El peso de los años de traición y dolor comenzaba a disiparse, y aunque sabían que aún quedaba mucho por hacer, el alivio de haber expuesto a Jorge finalmente se hacía presente. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar tranquila. Habían enfrentado a Jorge, y aunque el camino había sido duro, lo habían superado juntos. «Esto finalmente ha terminado», dijo Héctor, abrazando a Mariana y a Lucía. «Ahora podemos empezar de nuevo, como familia». Lucía sonrió, sintiendo una paz interior que hacía tiempo no experimentaba. Aunque el pasado aún dolía, sabía que, con su familia a su lado, el futuro estaba lleno de posibilidades. Los días siguientes al arresto de Jorge fueron tranquilos en comparación con todo lo que había sucedido. La empresa comenzó a recuperarse lentamente de la sacudida, y Héctor se centró en reorganizar su equipo de confianza para garantizar que no quedaran más sorpresas ocultas. Mientras tanto, Lucía trataba de procesar todo lo que había ocurrido. Aunque la amenaza de Jorge ya no pendía sobre ella, sabía que aún tenía un largo camino por delante para sanar las heridas que él había causado. Una mañana,
Mientras caminaba por los jardines de la mansión Montoya, Lucía se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Recordó los días en el orfanato, cuando solía soñar con una familia que nunca llegaba, y ahora, después de tanto tiempo, esa familia era real. Héctor y Mariana la habían recibido con los brazos abiertos, y aunque había costado, poco a poco Lucía comenzaba a sentirse parte de ellos. Mariana salió al jardín poco después, sonriendo al ver a Lucía sumida en sus pensamientos. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Mariana, acercándose a ella. «Este lugar tiene una manera especial de hacerte reflexionar, ¿verdad?» Lucía sonrió y asintió. «Es un buen lugar para pensar», respondió. «A veces me cuesta creer todo lo que ha pasado. Siento que fue solo ayer cuando estaba limpiando los pasillos de la empresa sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir». Mariana la miró con ternura, sabiendo cuán difícil había sido para su hija aceptar su nuevo lugar en la familia, pero también podía ver cuánto había crecido Lucía desde aquel primer encuentro. «Has sido increíblemente fuerte, Lucía», dijo Mariana, tomando su mano. «Sé que ha sido mucho para procesar, pero estoy tan feliz de que estés aquí con nosotros. Finalmente, después de tantos años, somos una familia». Lucía sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. A pesar de los años de dolor y las dificultades, había encontrado lo que siempre había deseado: un hogar, una familia y, sobre todo, la verdad sobre su pasado. «Nunca pensé que llegaría a tener esto», dijo Lucía, con la voz quebrada por la emoción. «Pensé que mi vida siempre sería una serie de incógnitas y pérdidas, pero ahora sé quién soy, y eso es más de lo que podría haber pedido». Mariana la abrazó con fuerza, sintiendo la conexión que tanto habían anhelado. Aunque aún había muchas cosas por resolver en sus vidas, este momento era un punto de inflexión. El dolor del pasado no las definía más. Al poco tiempo, Héctor se unió a ellas en el jardín. Llevaba consigo una pequeña caja de madera que Lucía no había visto antes. «Quería darte algo, Lucía», dijo Héctor, sentándose junto a ellas. Lucía lo miró con curiosidad mientras Héctor abría la caja y sacaba un objeto que la dejó sin aliento. Un colgante de plata, idéntico al que ella había llevado durante toda su vida, pero este tenía una inscripción en la parte posterior. «Es el colgante que le dimos a tu madre y a mí el día que naciste», explicó Héctor, con una sonrisa nostálgica. «Nunca perdimos la esperanza de que algún día te lo podríamos entregar en persona». Lucía tomó el colgante en sus manos, sus dedos rozando las letras grabadas en él. Decía: «Siempre serás nuestra luz». Las lágrimas llenaron sus ojos mientras acariciaba el colgante, sintiendo la conexión con sus padres más fuerte que nunca. «Gracias», susurró Lucía, mirando a Héctor y a Mariana con un amor que nunca antes había sentido. «Esto significa más de lo que pueden imaginar». Héctor la abrazó suavemente, mientras Mariana sonreía, con lágrimas en los ojos. Sabían que ese pequeño gesto simbolizaba mucho más que un objeto. Era el cierre de un ciclo de dolor y pérdida, y el comienzo de algo nuevo y hermoso. «Este es solo el comienzo, hija», dijo Héctor, con una sonrisa esperanzada. «Tenemos mucho que recuperar, pero lo más importante es que ahora estamos juntos». Lucía asintió, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Aunque había perdido muchos años, también había ganado algo invaluable: una familia que la amaba y una historia que, aunque rota en algunos lugares, ahora podía reconstruirse. Con Jorge fuera de sus vidas, la empresa también empezó a florecer. Héctor, habiendo recuperado la confianza en su equipo, comenzó a delegar más responsabilidades, incluyendo a Lucía en las decisiones más importantes. Aunque al principio le resultaba intimidante, Lucía pronto descubrió que tenía un talento natural para el trabajo. Héctor y Mariana la alentaban en cada paso del camino, asegurándose de que se sintiera respaldada y apreciada. Unos meses después, la familia Montoya celebró una cena especial en honor a la nueva etapa que estaban comenzando. Lucía, ahora con más confianza y seguridad, se había ganado el respeto y el cariño de todos los que la rodeaban. La relación con sus padres se fortalecía cada día más, y aunque todavía había momentos de incertidumbre,
El amor y la unidad familiar los mantenía unidos. A veces pienso en todo lo que perdimos, dijo Lucía una noche, mientras cenaban juntos. Pero también me doy cuenta de todo lo que hemos ganado. Héctor sonrió levantando su copa. Brindemos por eso, dijo, por el presente y el futuro que construiremos juntos. Mariana levantó su copa también, y Lucía, con una sonrisa en el rostro, los imitó. Sabía que, aunque el pasado había sido doloroso, ahora tenía la oportunidad de escribir un futuro lleno de amor, esperanza y nuevas memorias. Mientras las copas se entrechocaban en un brindis silencioso, Lucía sintió que, por primera vez en su vida, todo estaba en su lugar. El pasado había sido difícil, pero ahora, con su familia a su lado, estaba lista para enfrentar todo lo que el futuro le tenía preparado. Era su momento, su historia y, finalmente, su vida.